ahora sí que soñaban el sueño americano, ¿no? Y fui creciendo de lavaplatos, seguí a busboy y luego a mesero y luego trabajé en fábricas, pero siempre con esa idea de aprender inglés, de juntarme con otra gente. ¿Cómo es que tú tienes esa mentalidad o a qué le atribuyes tú, empezando desde cuando llegaste aquí? Porque tú dijiste, yo estaba de dishwasher, pero siempre estaba pensando en algo diferente, en algo más. Sí, mira, yo creo que muchas veces nos conformamos con lo que somos o con lo que tenemos, ¿no? Desgraciadamente, a veces nuestra comunidad se conforma, porque ya tengo la camioneta del año, ya gano, no sé, $20 la hora y tengo un trabajo y ya puedo llevármela tranquila, ¿no? Pero en realidad, tú estás viendo cómo están los mercados ahorita, cómo están cayendo compañías grandes y todo. Necesitamos pensar diferente y pensar que, ok, sí, hay abundancia, pero en esa abundancia tienes que mantenerte haciendo lo que haces en una forma más activa, ¿no? Porque, o sea, te puede ir bien una temporada, pero eso no quiere decir que siempre te va a ir bien. Entonces, yo lo que pienso es que cuando las cosas se ponen mal, hay que trabajar 2, 3 veces más, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad no hay de otra y nuestra comunidad muchas veces nos sentimos que ya la hicimos, no, ya tengo un buen trabajo, ya tengo esto, pero muchas veces no tenemos ahorros o no tenemos patrimonio, ¿no? Entonces, para mí, desde que yo llegué, yo fui a la escuela en México, estudié contabilidad privada, pero en realidad, o sea, yo ya tenía una idea diferente de que supuestamente yo venía un año, ¿no? y ¿O ya te llevo viniste 30 solamente aquí, de pasadita? de pasadita. Entonces, o sea, no, yo digo un año, hago lo que tenga que hacer y después, pues, me regreso, ¿no? Pero lo que pasa es que, pues, empecé a ver que había oportunidades, empecé a ver que si aprendía inglés podría ser mejor, me empecé a juntar con gente que hablaba inglés mejor que yo, ¿no? Claro. Eh, y las conexiones hicieron que yo quisiera ser diferente, que quisiera leer libros, que quisiera ir a eventos. Por ejemplo, en el 2005 yo ya iba a eventos con Robert Kiyosaki, con, no sé, Tony Robbins en ese tiempo, con gente que estaba a otro nivel, ¿no? Entonces mi mentalidad estaba cambiando poco a poco. Yo no lo sabía, ¿no? Y aún cuando ya estaba buscando ser un inversionista en el 2000, 2005, no estaba preparado para eso. Mentalmente, o sea, no sabía dónde conseguir el dinero, tenía amigos que posiblemente lo podía hacer, pero en ese camino aprendí muchas cosas y no solamente aprendí a ser diferente, sino a ser resiliente, ¿no? Porque va a haber caídas y te aseguro que la caída de 2008 fue peor para mí porque me quedé sin nada. O sea, mira, yo iba a trabajar a 1 hora de mi casa y yo sabía que cuando echaba gas, mi tarjeta no tenía dinero y que me iban a cobrar los $35 de recargo, Oh, pero no wow. había de otra, ¿ok? Mira, conseguí un trabajo donde me fui de voluntario por 1 semana y mi familia se quedó solamente con $50 para 1 semana, o 30 creo. ¿Okay? Nos quitaron los carros, mi esposa tenía que manejar en un carro que no tenía heater en el invierno de Chicago, ¿no? Que tenía que ponerse una toalla o una sábana para poder manejar, ¿no? Entonces, cuando esas cosas te pasan, o sea, te hacen cambiar y tienes que hacer lo que tengas que hacer. Yo me fui a trabajar a esta compañía, me pagaban $10 la hora, manejaba 1 hora, solamente porque le tenía que tener seguro de salud a mis hijos. Y esas cosas te pegan, pero entonces cuando empiezas otra vez a recuperarte y dices, ¿sabes qué? No puedo regresar a lo mismo, necesito hacer algo diferente. Y en el 2015 empecé a estudiar con otro tipo de gente, empecé a aprender más de bienes raíces y ese, digamos que fue un salto diferente, ¿no? Porque yo ya sabía, ya me juntaba con gente diferente, tenía crédito, no tenía dinero, pero tenía oportunidades y tenía gente que tenía dinero. Entonces,
digamos que no es fácil salir de una caída así tan fuerte, pero tienes que hacerlo. Y lo haces solamente cuando tienes una buena razón, ¿no? Para mí, la mayor razón era mi familia. Y mucha gente, y se lo digo a mucha gente, todos decimos que queremos a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestras madres, pero cuando viene algo tan fuerte, nos dejamos caer, como si eso no valiera nada, ¿no? Wow. Um, Siempre Antonio y nosotros, digo, el otro día estábamos aquí con Julio, que nos vino a visitar, y hablábamos justamente en el podcast de que nosotros, pero nosotros no lo hemos experimentado, estamos hablando, pero no hemos pasado, pero tú ya has pasado por eso. Y hablamos de que, ok, si tú me quitas absolutamente todo en este momento, ok, yo voy a empezar y me va a ser mucho más simple, digamos, regresar, levantarme. ¿Crees que a ti, y te pregunto porque a ti, nuevamente nosotros hemos tenido esa conversación, pero no hemos pasado lo que tú has pasado lo que nosotros estábamos conversando, Sí. se te hizo más? Antes de resumir el podcast, quiero invitarte a ti a que seas miembro de la Cancha de Bienes Raíces, la plataforma de entrenamiento de inversiones en bienes raíces en español, donde encontrarás la educación, los recursos, las herramientas. Podrás encontrar hasta oportunidades de inversión. Siempre haz tu diligencia. De todas maneras, hazte miembro de la Cancha de Bienes Raíces hoy. Simple, no me gusta utilizar mucho la palabra fácil. Se te hizo más simple porque tú ya venías con esa mentalidad y ya sabías de negocios y ya sabías de conexiones. ¿Se te hizo más simple levantarte después de 2007, 2008? Bueno, mira, una de las cosas importantes aquí es que, digamos que la experiencia no se puede comprar, ¿no? El tiempo que pasaste cosas, por ejemplo, yo cuando trabajé para esta organización que se llama NACA, NACA, que está en muchos estados, yo aprendí bastante, o sea, aprendí a hablar frente a frente con la gente, que no era algo que yo hacía. O sea, todo eso me ayudó, digamos que todo ese camino me ayudó para cuando había la oportunidad de hacer negocios, yo estaba listo. Y si te recuerdas, al principio te dije, en el 2000, 2005, yo no estaba listo porque no sabía muchas de las cosas que podían pasar o muchas de las cosas que podía hacer. Pero sí fue un poco más fácil o más simple porque ya había pasado algunas cosas grandes. Pero yo creo que la educación siempre juega un rol más importante porque aun cuando yo ya había pasado muchas estas cosas, tenía crédito, no tenía dinero, pero no sabía cómo hacer las cosas hasta que entré a un grupo de inversionistas donde empecé a aprender más cosas. So, para mí, la educación en bienes raíces es mucho más fuerte que cualquier cosa, ¿ok? Porque, digamos, es como un GPS, ¿no? Puedes decir, voy a ir de aquí no sé, a Nueva York, pero si no llevas una ruta, puedes ir en muchos caminos. En cambio, cuando tienes una educación, por lo menos, digamos, aprendí a hacer fórmulas, aprendí a cómo analizar propiedades, aprendí a conseguir dinero, a conseguir socios, a hablar con la gente, a tener la confianza. Entonces, eso básicamente no lo aprendí en ese momento, lo aprendí en el transcurso del tiempo, ¿no? Y eso me hizo las cosas más fácil, sí, pero no quiere decir que ya venía preparado, ¿no? Tuve que Okay. reaprender otra vez. Nadie te prepara para algo como eso porque es un golpe sumamente duro. Imagínate llegar a esa situación. Y te admiro, Antonio, porque yo sé que esos momentos fueron momentos muy duros para muchísima gente, especialmente gente que estaba en las inversiones. Hablas algo muy interesante, Antonio. Dices, lo mencionaste un par de veces, dices que al momento no estabas listo para invertir porque te faltaba posiblemente dinero, más conexiones. ¿Crees tú que, y tú sabes que nosotros estamos envueltos en la comunidad latina, siempre estamos con inversionistas latinos? Sí. Cuando una persona se da cuenta o sabe que no está listo, porque yo creo que es muy importante
saber si estás listo o no estás listo. Por ejemplo, hay muchas personas que empiezan a invertir o a querer invertir y ya quieren meterse a multifamiliares, ¿entiendes? Entonces, Sí. estamos hablando más o menos de eso, de no estar listo, de dar los pasos correspondientes al tiempo correspondiente. Bueno, sí, mira, lo que pasa es que hay mucha información allá afuera, ¿no? Y hay mucha mala información también, ¿ok? Y es importante saber que sí, en este negocio sí necesitas crédito, sí necesitas dinero y sí necesitas experiencia, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque no sea tu dinero, aunque no sea tu crédito, es necesario, ¿ok? Y muchas veces la gente viene inocente, decir, oh, es que quiero comprar 3 casas y no tienes crédito, no tienes dinero para el down payment, no tienes el dinero ni para poner el earnest money, ¿ok? Uno tiene que ser consciente también de que tienes que tener todos los elementos para poder llegar a donde quieres llegar. Y no quiere decir que no estés listo, quiere decir que todavía no los tienes. Entonces, por ejemplo, te decía, en ese tiempo yo tenía crédito un poco, pero no tenía dinero, no tenía conexiones. En el 2015 empecé a hacer conexiones, tenía crédito, tenía gente a mi alrededor que traía dinero. So, cuando tú puedes mostrar o demostrar, perdón, de que puedes hacer las cosas, mucha gente se te va a arrimar. ¿Por qué? Porque sabes que estás en lo correcto y que pueden confiar en ti. Pero entonces, por eso te digo, o sea, hay mucha gente en nuestra comunidad que todavía no está lista. No quiere decir que no están listas porque no han querido. Hay circunstancias, o sea, donde tienes que juntarte con la gente correcta, tienes que aprender las cosas, pero también tienes que entender que muchas veces no tienes, no tienes todas las herramientas y Ok, está bien. entonces es parte del proceso. Empiezas, por ejemplo, vienes aquí, escuchas el podcast y dices, wow, mi Antonio empezó de dishwasher, Osvaldo trabajaba en construcción, limpieza, qué sé yo, y ahora son inversionistas. Pero cuando nosotros empezamos, o sea, no estábamos listos, pero eso no nos detuvo, ¿entiendes? Ahora tienes que Claro. trabajar para estar listo. Tienes que, como dice Antonio, educarte, conseguir las conexiones correctas y de allí seguir para adelante. Pero creo que es muy importante, como tú dices, Antonio, estar conscientes de eso, saber cuándo estás listo, porque si te metes a alzar demasiado peso sin estar listo, te lesionas, ¿no? Entonces Sí. siempre es muy importante. Antonio, muchísimas gracias nuevamente por compartirnos tu historia. Es muy, muy inspiradora, ¿entiendes? Porque nuevamente muchos de nuestra comunidad nos identificamos contigo, ¿entiendes? Claro. Y obviamente tú pasaste por momentos bastante difíciles económicamente. Nosotros como inmigrantes obviamente llegamos aquí sin dinero y así vamos subiendo, 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 pero yo creo que tener una caída y ya cuando llegas a un nivel y caer nuevamente tiene que ser bastante doloroso, ¿no? Sí, es más fuerte porque ya piensas que ya la Ya hiciste, la ¿no? Que ya lo hiciste. lograste. Y otra vez caes y dices, híjole, ¿y ahora qué? O sea, ¿cómo me fue a pasar? Pero recuerda que hay muchas cosas que no tenemos control, ¿no? Por ejemplo, en el Definitivamente. 2008 no fue nada que, no que tuviéramos control, pues el mercado se cayó y no solamente se cayó para los loan officers, o sea, fue un efecto dominó en muchas industrias porque real estate, pues, está en mucha industria, ¿no? Por ejemplo, todos los loan officers, los realtors, los constructores, los que vendían el material, o sea, todo se cayó. No creo que veamos otra recesión como esa, aunque en estos últimos 2 días pues han pasado muchas cosas en el mercado que Nunca muchos se no, ni sabe, siquiera ¿ah? se han dado cuenta, ¿no? Sí, 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 nunca se sabe. No, y por eso es importante, pues, tener conexiones y como tú dijiste al principio, o sea, no pensar que ya la hicimos, ¿entiendes? No, no es que no conformarnos, pero honestamente muchas cosas pueden pasar con la economía y al final del día nosotros como inversionistas somos parte de esa economía, parte del mercado. Muchas cosas pueden pasar, así es que no nos relajemos, señores. Hay que darle, hay Sí, que darle.
Y acuérdense que no solamente somos nosotros, pues no somos nuestras familias, posiblemente tengamos gente trabajando para nosotros, entonces hay mucha gente que depende de nuestro éxito financiero, digamos.